Nos detenemos en esta hora en el libro de Josué, capítulo 1, del versículo 1 al 9. Y dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie les podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hasta allí la palabra del Señor. Nos detuvimos en estos 3 últimos domingos en la vida de Moisés. Hicimos una biografía, hablamos de sus luchas, de su llamado en primer lugar, de todo lo que Moisés enfrenta en sus 120 años de vida. 120 años de vida. Todo lo que Moisés enfrenta desde que fue puesto en esa canasta por el río, alguien corre, lo agarra, pasó por el palacio, se formó, fue bien preparado. Luego sucede un tema con un egipcio, le quita la vida y pasa a ser de un muchacho y joven privilegiado a un asesino que huye al desierto. Allí en el desierto forma familia, arma su hogar y al pasar de los años, cuando Dios va trabajando con su vida, Dios lo llama. Y Dios lo llama por medio de una zarza. Ahora llegó el momento del cierre de su vida. Y como dice este capítulo que estamos leyendo, Moisés ha partido y no llegó a entrar a la tierra prometida. Cuando uno entra en este pasaje bíblico, cuando uno hace toda esta historia de Moisés, cuando se encuentra con estas palabras que Moisés no entró a la tierra prometida, uno dice, no puede ser. ¿Cómo puede ser que haya sucedido esto? Moisés ha partido, dice el versículo bíblico, y no llegó a entrar a la tierra prometida. Cuando miramos todo el contexto de esa situación, las quejas del pueblo volvieron a comenzar. Llegaron las quejas del pueblo nuevamente. Están atravesando el desierto y ahora las quejas es por falta de agua. ¿Se imagina la falta de agua en el desierto? ¿Se imaginan estos días de tantas altas temperaturas? Y hablando de agua, acá acaba de llegar. Muchas gracias. Después me pasan el teléfono de ella. ¿Se imagina el desierto, la falta de agua? Sin duda que era una queja válida. Era una situación tener agua. Pero el pueblo volvió a quejarse contra Dios. ¿Para qué nos sacaron de ese lugar? Y comienza toda una situación que tiene un desenlace tremendo. El pueblo toma algunas acciones y movilizan las emociones de Moisés. Situación que se va a complicar y Moisés no va a entrar a la tierra prometida. Cuando miramos esto, decimos, ¿qué situación? El Moisés llamado, preparado, el que estuvimos viendo los pensamientos y reflexiones para nuestra propia vida, ahora no entra a la tierra prometida. Cuando uno hace todo un resumen de esto, encuentra cómo Moisés aparentemente se agotó, se cansó, se molestó. Si podemos hacer un resumen, decimos, no confió en Dios, en lo que Dios le había hecho, que hablara allí en aquel momento, a la roca. Reprendió al pueblo. Dios no le dijo que reprendiera al pueblo.
y afirmó que el agua sería provista por él también, y eso no estuvo bueno, porque da a entender como que la tarea estaba todo en sus manos, y allí Dios se molesta. Y el Señor le dijo a Moisés: sube a este monte Abarim, desde allí verás la tierra que voy a darles a los hijos de Israel, y después de que hayas visto, también tú irás a reunirte con tu pueblo, con tu hermano Aarón. Porque allá en Meriba, en el desierto de Sin, cuando la congregación me hizo reclamos, ustedes se rebelaron contra mi mandato y delante de ellos no me santificaron. Sus acciones no representaban bien a Dios. Moisés se molestó. Moisés se enojó. Quizás le hacía falta algunas vacaciones. Quizás estaba tan cansado de todo ese viaje por el desierto que sus emociones empezaron a fallar. Pero lo que sí sucedió, y que no sabemos todo, pero Dios sí lo sabe, es lo que pasó en el corazón de Moisés. Pero sus acciones no representaban el bien de Dios y la transmisión al pueblo de Israel. Su enojo, su falta de confianza y su desobediencia no mostraron la forma veraz de Dios de servir al pueblo. Sus acciones no representaban a Dios en ese instante, en ese momento. Sus acciones no representaban la voluntad de Dios. Sus impulsos perjudicaron la obra de Dios. Todo servidor de Dios debe ser un fiel representante de Dios y no permitir que sus impulsos perjudiquen la obra de Dios. Lo que a Moisés le pasó en aquel momento fue algo que lo llevó por otro camino. Algo que no estaba en los planes, porque todo venía bien, pero algo pasó allí. Y así pasa en la vida de muchos líderes en la obra del Señor. En determinado momento escuchamos: ¿qué pasó con este hermano? Un desliz, un enojo, un momento difícil, se dejó llevar por sus pasiones, por el dinero, por el poder, y la vida toma otro rumbo. En el caso de Moisés, le pasó algo similar. Mirando la tierra prometida que está allí delante, Dios le dice: no vas a entrar. Toma este desvío y sigue por este camino. Por eso, como recién decía, todo servidor de Dios debe ser un fiel representante de Dios y no permitir que sus impulsos perjudiquen la obra de Dios o lo que Dios mandó a hacer. ¿Nuestra vida representa la voluntad de Dios? Cuando servimos a Dios, ¿representamos fielmente a la vida de Dios? ¿O nos dejamos llevar por nuestros impulsos? Es un segundo, es un instante. Muchas veces nosotros pensamos que la obra de Dios está centrada en nuestras actividades y no vemos que Dios está trabajando al mismo tiempo con otros. Moisés empieza a cerrar su vida. Moisés empieza en su recta final. Y en estos días nos hemos detenido en la vida de Moisés, pero mientras miramos la vida de Moisés, detrás del telón habían otras personas que Dios estaba preparando. Es como cuando usted va al teatro y ve los actores principales trabajando, pero usted sabe que detrás del telón hay todo un movimiento de personas que están preparando la siguiente escena. Cuando vemos a Moisés pasa lo mismo. Nos detuvimos en estos días a mirar todo lo que Dios va haciendo con Moisés, pero en ese mismo instante Dios va preparando a otros para tomar el lugar, para atender las necesidades de ese contexto y las que vendrán. Dios está trabajando y formando a otros en este mismo momento, en esta misma congregación, en este mismo día, en este mismo año y en diversas congregaciones. Dios sigue trabajando, Dios sigue formando, Dios está llamando a otros. Mientras vemos grandes predicadores, grandes maestros, grandes evangelistas, pero Dios está preparando la siguiente generación, está preocupado en la siguiente generación. Alguien me decía en estos días, hablando de fútbol, cosa que no entiendo nada, pero me decían: mañana mismo a las 5 de la tarde, 500 jugadores se van a presentar en un equipo, preparando la siguiente generación. Imagínense, si un cuadro de fútbol hace esto, ¿cuánto más nosotros debemos preparar la siguiente generación? Moisés fue la estrella central en estos días. Hablamos de Moisés y todo su proceso, pero ahora nos detenemos en el cierre de Moisés. Una acción, un enojo, un desliz
y nuestra vida puede tomar otro rumbo. Y pregunto, ¿nuestras acciones representan la voluntad del Señor? ¿Mi forma de hablar, mi forma de comportarme, representa a Dios en mi familia? ¿Representa a Dios en mi trabajo? Otros pueden ver a Dios en mi vida, en el trabajo, en la familia, en el almacén, donde nos movemos. El final de Moisés, nadie esperaba el final, porque si no supiéramos esta parte, todos dirían, bueno, y subió al escenario, le dieron la copa y recibió los aplausos, y no pasó esto. Su vida tomó otro rumbo, tomó otro camino. Quizás Dios le podía haber dicho a Moisés, tus acciones con enojo y reprensión al pueblo, a mí no me representan. Eso fueron tus acciones, tu enojo, tu conducta. Mientras todo esto iba pasando, Dios está trabajando ya con la siguiente generación, buscando otros. Y después de esto, Dios elige a un nuevo líder, a Josué. ¿Cuánto, hermanos, tenemos que cuidar nuestra vida personal? Es cuando usted toma un taxi, toma un ómnibus, se sube a un avión, a un barco, usted sale, viaja y llega. Y qué importante en nuestra vida también. Es como el avión. Es importante que despegue bien, es importante que viaje bien, a la altura adecuada, pero es importante que aterrice bien. Y vio que cuando aterriza en avión, usted ha visto en las películas o en algunos de sus viajes, las personas aplauden diciendo, ¡ay, aterrizamos! ¡Ay, llegamos! Y así también en nuestra vida tiene que ocurrir esto. No solamente el despegue de nuestra vida cristiana, nuestra vida familiar, sino volar bien y aterrizar bien también, cerrar nuestra vida. Por eso, luego de la muerte de Moisés, Josué tiene la tarea de llevar ahora al pueblo a la conquista de la tierra prometida y debe seguir adelante. Ya que usamos la palabra avión, podríamos decir cambio de piloto. La historia de Josué comienza en Egipto, donde los hijos de Israel vivieron unos 400 años. Uno de esos esclavos que sale de Egipto es Josué, con unos 50 años aproximadamente, dicen los comentaristas. Josué, que su nombre original es Oseas, fue una pieza muy importante acompañando a Moisés en su tarea. Y qué importante en su ministerio, hermano, también. Como le hemos dicho en estos domingos, que usted busque a otras personas que le acompañen en las tareas de servir, en los porteros. Los porteros están diciendo, los que están allí en la puerta, vamos a buscar a otros que nos acompañen. Otros tienen que formarse. Y maestros de esta congregación están diciendo, es tiempo de levantar a otros jóvenes, a otras personas que nos acompañen. En cada momento es importante levantar a otra generación. En Números capítulo 13, Moisés le pone por nombre Josué, que significa Jehová salva. Josué era descendiente de Efraín e hijo de Num. Fue un colaborador muy cercano de Moisés y estuvo con él en el monte Sinaí. Podemos decir que Josué fue el primer ayudante de confianza y ministro de Moisés. Moisés se tomó el tiempo de formar a otros. Y qué importante. Dice un autor por ahí que sin sucesor no hay éxito. Podemos hacer muchas cosas, estar en muchos lugares, pero si no tenemos un sucesor en nuestra escuela dominical, en donde enseñamos, predicamos, evangelizamos, no está totalmente hecha la tarea. Jesús mismo formó a sus discípulos y como si fuera un bastón de eso el bastoncito que los corredores, el testimonio que van corriendo y van pasando y va el otro y el otro y el otro, y ese bastón de testimonio llega a nosotros hoy y tiene las huellas de Jesús y nosotros tenemos que seguir corriendo la gran carrera, pero no decimos es mío, es nuestro y aquí se murió, no, solamente es dado por un tiempo y tenemos que formar a la siguiente generación. Josué fue encargado del cuidado del primer tabernáculo, Éxodo 33:11. Josué fue un general que ya condujo a los israelitas a la victoria, Éxodo 17. Josué formó parte del grupo de espías enviados para reconocer la tierra, Números 14. Y Josué sería el sucesor de Moisés. Encontramos características de la vida de Josué, porque es importante. Cuando pensamos en personas que enseñen, prediquen, aconsejen, solamente con un diploma, un título, que se vista bien, use corbata o el mejor perfume, no alcanza. Tiene que tener características de vida. Josué, según la Biblia, fue un hombre de fe, Números 14. Era consagrado y espiritual,
Josué 3. Tenía valor, Josué 10. Obediente a Dios, Josué capítulo 11. Era una persona decidida. Estas eran algunas de las características de este nuevo hombre que va a tomar el lugar de Moisés. Josué realizó la conquista de la tierra prometida y repartió el territorio. En su ancianidad, convocó una asamblea en Siquem y recomendó a los israelitas que mantuvieran su fidelidad a Dios, su compromiso con Dios. Falleció a los 110 años, dice la Biblia, y le dijo al pueblo: si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida, y si mal os parece, servir a Jehová. Él recomendó al pueblo que tenían que seguir siendo obedientes a Dios. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses que los amorreos, en cuyo territorio ustedes vivieron. Pero ahora yo les digo que mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Él desafió al pueblo. Yo y mi casa serviremos, ¿a quién? A Jehová. Yo y mi casa. Hermano, ¿cómo está su casa? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está su familia? ¿Están todos sirviendo al Señor? No, hermano. Es tiempo de doblar las rodillas. Hay situaciones que nosotros no podemos cambiar. Tenemos que llevarla y ponerla en manos de Dios. Un hijo apartado, y usted quizás le da un poco de vergüenza y dice: mi hijo no viene a la iglesia, mi yerno no viene a la iglesia, mi nuera no viene a la iglesia, están apartados del Señor. Pero ¿sabe qué? A Dios le pasó lo mismo. Si no, mira el Génesis. Dios crea a Adán y Eva y un día toman otro camino. Así que Dios lo entiende. Dios entiende lo que usted está pasando. Porque Adán y Eva un día tomaron otro camino. Así que no se preocupe. Ore, busque la voluntad de Dios, porque Dios sabe lo que es un hijo descarriado que toma otro camino. La vida de Josué es un desafío que nos invita a nosotros a servir. Durante todo el tiempo de vida, Josué y los ancianos que les sobrevivieron, todos ellos, nos dice la Biblia, sirvieron al Señor con fidelidad. No se encuentra nada negativo en la vida de Josué. Fue un hombre de fidelidad, de integridad y compromiso con el Señor. De estos versículos me voy a detener en 3 consejos que aparecen allí, que usted los conoce muy bien. Levántate, le dice el Señor. Mi siervo Moisés ha muerto. Una etapa cerrada. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Es muy interesante, cada vez que vemos que Dios le habla a sus siervos, que no solamente le dice: anda al pueblo, anda a hacer tal cosa. Dios le especifica y le dice todo lo que tienen que hacer. Es un buen detalle para los que son encargados, que son jefes. No le dicen: encárgate la oficina, encárgate esta tarea, sino que dice: esto es lo que tenés que hacer, y le hace una listita de todo lo que, en este caso, Josué tiene que hacer. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, le dice el Señor. En todo este capítulo encontramos una repetición de la promesa hecha a Moisés en Deuteronomio, el de conquistar la tierra y las advertencias y promesas de Dios. La guía de Dios que estuvo con Moisés, ahora está con Josué. Debía levantarse y prepararse para la conquista. La promesa de Dios estaba. Él tenía ahora que avanzar. Había que continuar con la tarea. No se podía quedar atrás. Debía levantarse y cruzar el Jordán. Había que mojarse los pies. La principal idea que encontramos aquí es: levántese, prepárate para seguir avanzando. Y hoy el Señor nos dice a nosotros: es tiempo que te levantes, es tiempo que te prepares, porque también hay que prepararse para servir al Señor. Hay que buscar herramientas, leer la Biblia, orar, leer buenos libros, y no tengo nada que ver con Aldo, como le digo esto, pero es importante la lectura, de poder mejorar, el asistir a la escuela dominical. Y damos gracias a Dios por los excelentes hermanos que cada día se preparan en la semana de lunes a viernes para enseñar la Biblia. Levantarse y prepararse para seguir avanzando. ¿Podemos acaso quedarnos detenidos y no seguir avanzando en la vida? ¿Verdad que no? No nos podemos detener.
tenemos que seguir avanzando, creciendo, tomando cursos, avanzando. Y ahora voy viendo el rostro de algunos hermanos que están tomando cursos, han avanzado, le han dado ascenso en sus trabajos. El significado de levantarse es estar en pie. ¿Está en pie usted avanzando o se ha detenido? El cansancio, las luchas, lo ha detenido en el camino de la vida. ¿Qué cosas le han querido en este tiempo derribar? En este 2023, ¿cuántas luchas se enfrentó? ¿Cuántas cosas le quisieron derribar? ¿Qué cosas hoy en día no le permiten crecer? ¿Su carácter? ¿Su falta de honestidad? ¿Temas sexuales? ¿Pornografía? ¿Cuántas cosas le están robando a usted la oportunidad de crecer en las manos del Señor? Todos podríamos hacer una larga lista de tantas cosas que están allí que nos quieren derribar cada día, que nos quieren afectar. ¿Qué cosas hoy nos están afectando a nosotros que no nos dejan crecer? Ayer cuando volvía del hermoso tiempo con los hombres, me detuve porque yo soy todavía de esos pocos que se detienen con la luz roja y para. Y cuando miré por el espejo, si no muevo mi auto me iban a llevar puesto, ¿no? Y esas cosas yo digo, bueno, allí está, un día de alegría y hay situaciones que nos quieren robar todo el tiempo. Me podía haber bajado, enojado, haber hecho una cantidad de cosas, pero uno trata de amoldar su vida a la obediencia a Dios. Tanto fue que alguien se paró al lado de mi auto y me dijo, dice, usted zafó increíblemente que lo llevaran puesto. Bueno, todas estas cosas, las luchas enfrentamos cada día. Pero tenemos que reconocer que en nuestra vida, como lo miramos en estos últimos domingos, Dios está trabajando con nosotros. Nos ha puesto en el fuego de la prueba, como decíamos en algunas de las predicaciones, como el herrero que pone la varilla allí en el fuego y le empieza a martillar y a darle forma. Cada uno de nosotros está tomando forma, pero es como Elimelec. Sí, le robaron la moto, pero Dios está trabajando con él. Entonces yo digo, Señor, ¿cómo permitiste? Y en una de esas digo, bueno, Señor, tú lo estás puliendo, su paciencia. Algo estás haciendo con su vida, como Dios está haciendo con nuestras vidas. Dios nos pone en el fuego la prueba, nos martilla, nos martilla, nos martilla, y uno que está parado al lado dice, ¿qué está haciendo? Pero el que nos está martillando, está trabajando con nosotros, tiene algo en su mente, una forma. Pero a veces hay que pasar por el fuego la prueba y enfrentar hasta que Dios nos dé esa forma que Él desea. Las pérdidas, los conflictos económicos, las diversas pruebas, enfermedades, temas de salud, la pérdida del trabajo y tantas otras situaciones están allí para moldar, para moldearnos, para trabajar con nuestra vida. ¿Cuántas cosas están a la orden del día cada día para derribarnos y no dejarnos levantar? Pero en el Señor somos más que vencedores. Mirar a Josué, mirar a este hombre que enfrenta y sigue con la tarea, es todo un desafío. El pueblo se había detenido 30 días y viene Dios y les dice, es tiempo de levantarse. ¿Usted se ha detenido en el camino de la vida? Me desilusioné. Hermanos de la iglesia, hermanos que no se portaron bien conmigo. ¿Cuántas personas se han quedado en el camino? En esta semana fui a hacer algunos mandados para la iglesia y en determinado momento en las compras que hice, alguien me dijo, ¿y todo esto para quién es? Digo, es para la iglesia que está acá. Ah, ¿usted es de la iglesia? Sí, soy de la iglesia. ¿Sabe que cuando yo era chico, era adolescente, iba a la iglesia? Ah, qué bien. Pero hay cosas que no tenía que haber visto. Hoy no me congrego. Hoy no, ya no quiero. Creo en Dios, pero hay cosas que me desilusionaron. Me quedé. Y así le pasa a muchas personas. Han visto tantas cosas que se han quedado, están dolidas al costado del camino, pero Dios dice, es tiempo de levantarse. Es tiempo de seguir adelante. Hay mucho por hacer, dice el Señor. Quiero volver a usar tu vida. Hacer que cruces lo que el Señor ha puesto delante de ti. En este caso el Jordán. Pero es tiempo de conquistar lo que el Señor ha puesto delante de nosotros. Quizás un llamado, una vocación, una carrera, construir una familia, un trabajo, un don, un talento. Que nuestros seres queridos conozcan a Dios. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de levantarse en este 2024 y que el Señor pueda usar nuestra vida. Hay un camino por conquistar para Josué y para usted y para mí en este 2024.
¿No será tiempo de volver a levantarse, de volver a servir, de volver a comprometerse y volver a abrir nuestra Biblia y encontrar las promesas que Dios tiene allí? Nadie te podrá hacer frente. Todas las luchas que enfrentaremos este año, el Señor estará con nosotros. Como estuvo con Moisés, como estuvo con Josué, el Señor dice, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé en las luchas que enfrentes este año. Pero vuelvo a lo mismo, ¿qué hay por construir? ¿Un llamado? ¿Usted entiende que Dios lo está llamando? ¿Una vocación? ¿Está eligiendo su carrera a los jóvenes? ¿Está pensando en construir su familia? ¿Un trabajo? ¿Un cambio de congregación? ¿Descubrió sus dones, sus talentos? ¿Qué Dios está haciendo con su vida, hermano? ¿Qué es lo que Dios va a hacer con su vida en este año? Nadie te podrá hacer frente en todo lo que enfrentemos. Recordemos que Dios nos está llamando a seguir avanzando, a seguir creciendo. No te quedes al costado de la ruta. Dios nos está llamando a todos a un mayor compromiso. Así como le dijo a Josué, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Hay que levantarse. En segundo lugar, sé esforzado y valiente. Cuesta ser esforzado. Cuesta ser valiente, ¿verdad? Hay luchas, noticias, situaciones en nuestra vida que cuestan. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a la izquierda, ni derecha ni a la izquierda, para que prosperes en todas las áreas de la vida. El diccionario traduce la palabra esfuerzo como el deber que tiene una persona de luchar y dar el empuje con energía. ¿Cómo ha sido ese empuje en este último tiempo? Es para conseguir algo que desea. Voy a dar el mayor esfuerzo, voy a dar lo mayor de mi vida para vencer los obstáculos y las dificultades. ¿Cómo estamos? ¿Hemos enfrentado todo lo que el Señor ha puesto delante de nosotros? Josué tenía delante de sus ojos la tierra prometida, pero también debía vencer el obstáculo que tenía enfrente y era pasar el río Jordán. Algunos tienen el obstáculo enfrente, otros lo tienen por aquí, otros lo tienen por aquí. ¿Escuchó el dicho, él mismo se pone el palo en la rueda? ¿Se acuerdan cuando Moisés, vimos domingos atrás, dijo, yo no puedo hablar, yo no puedo enfrentar? No era, estaba allí, estaba en él. Pero Dios lo animó a que confiara, a que avanzara. El reto de Josué era esforzarse, pues el pueblo de Israel tiene que cruzar, tiene una responsabilidad. Eran más de 40 años que el pueblo estaba transitando y ahora Josué tiene que seguir la tarea. Hoy Dios también demanda esfuerzo por parte de su pueblo, el de aquellos días y el de nosotros también. Hoy la tarea del Señor nos dice, esfuérzate. Demanda esfuerzo para tener una vida de comunión con Él. Claro que demanda esfuerzo abrir la Biblia. Hay que levantarse, separar un tiempo, abrir la Biblia. En el caso mío, ir a buscar los lentes. ¿Dónde dejé los lentes? Hay que ponerse los lentes y buscar y abrir la Biblia. Demanda esfuerzo tener ese tiempo de comunión con el Señor. Porque la agenda dice tantas cosas, el celular hay tantos llamados. Demanda esfuerzo, mi hermano, que usted busque a Dios cada día. ¿Lo ha buscado en esta semana? Demanda esfuerzo leer la Biblia. Demanda esfuerzo orar. Demanda esfuerzo hacer su voluntad. Demanda esfuerzo el buscar los consejos de Dios. Demanda esfuerzo para ser cristianos de buen testimonio. Demanda esfuerzo para servir en la obra de Dios. Pero Dios nos dice, esfuérzate. Un poco más. Sé valiente. Tengo la impresión, no sé usted qué opina, que a Dios no le agradan los conformistas y constantemente Dios está animando a que la gente avance, que se esfuerce, que mejore. Pero hoy en día las personas quieren un evangelio fácil, que no les demande mucho esfuerzo. Pues la tibieza impera en muchos corazones. Cuando el creyente decide esforzarse, cuenta con la ayuda del Señor. El Señor dice, yo estaré contigo. Si te esfuerzas, si eres valiente, estaré contigo. La valentía son hechos y hazañas que realizaron los personajes bíblicos. Y el Señor promete estar con nosotros en este 2024 para animarnos. Josué necesitaba valentía, puesto que Dios
se la estaba demandando. Y esto produjo en Josué la visión, las ganas, la fuerza para conquistar y avanzar. El Señor, como en los días bíblicos, hoy en día anda buscando valientes. ¿Dónde estarán?, dice. ¿Dónde estarán los valientes? Que sean obedientes, que sean esforzados, que confíen en Él. El Señor sigue buscando valientes, personas esforzadas, que enfrenten compromisos. Por eso el cristiano necesita la valentía que otorga el Espíritu Santo para soportar las pruebas y los ataques del enemigo. Los valientes soportan las dificultades más difíciles. ¿Qué cosas golpearon su vida en este último tiempo? ¿Cómo soportó ese momento? Por eso es importante buscar la palabra de Dios. Porque allí dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y esto es hermoso. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El viaje, el auto, el apartamento y tantas cosas. Pero ¿qué dice? Este libro de ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meditar, a reflexionar, para que ¿guardar cómo? En nuestra memoria, los consejos de Dios. Es tiempo de buscar los consejos de Dios. Y Dios le va a decir, no te apartes de mi palabra. La palabra obediente viene del griego, que significa estar sujeto voluntariamente para reconocer una orden. Santiago 1:22 nos dice, no solo escuchen la palabra de Dios, sino que tienen que ponerla en práctica. Y el proverbio dice, el que aprende y pone en práctica, prosperará. No solamente aprender, hay que poner en práctica, nos dice la Biblia. Por eso el Espíritu Santo ha venido para ayudarnos a ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Vino para enseñarnos a buscar las cosas de arriba, las del reino de los cielos, y lograr lo fundamental en nuestra vida, la transformación y que seamos cada día más similares a Jesús. Es allí donde abrimos la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios nos analiza y nos damos cuenta qué lejos que estamos de lo que Dios nos pide. Detenerse a escudriñar la Biblia cada día es todo un desafío, pero allí es donde vemos nuestros aciertos y nuestros errores, lo lejos que estamos de la voluntad de Dios. Antes de ser excelentes predicadores, maestros, evangelistas, servidores del Señor, voluntarios, tenemos que pasar un tiempo con Dios. Tenemos que pasar ese tiempo de desierto con Dios donde Dios nos habla y está transformando nuestra vida. Lo primordial es una relación personal con Dios. Y esto es lo que todos necesitamos cada día para fortalecer y animar nuestra vida, nuestra relación con Dios. Ese es el centro de todo. Aprendo con Dios cada día y lo aplico a mi vida. Una mente llena de pensamientos de Dios que nos ayudan a corrernos de los peligros y a tomar el mejor camino para ahorrarnos problemas. Cada uno de nosotros nos encontramos en un proceso. Cada uno de nosotros estamos siendo transformados cada día por Dios. No nos engañemos. No basta solo con decir queremos ser un nuevo hombre, una nueva mujer en Cristo. Hay que tomar las acciones necesarias para que esto surja. Podemos hablar, podemos decir tantas cosas, pero si no tomamos acciones con nuestras debilidades, nuestro carácter, nuestra forma de ser, no va a andar. Podemos hablar mucho de Dios, pero si no tomamos las acciones necesarias. Alguien me contó en la semana que tenía un empleado que hablaba de Dios todo el tiempo y testificaba y hablaba todo de Cristo. El único problema es que un día, no saben con qué pasó, pero su bolso se llenó de mercaderías de todo lo que vendía, de su patrón, y atravesó la puerta. Hablaba mucho de Cristo, pero tomó una acción muy fea, robarle a su patrón. Todo su testimonio no sirvió de nada. Por eso nuestras acciones tienen que estar bajo la lupa del Señor. Nuestras acciones tienen que estar allí. Cada día debemos despojarnos del viejo hombre y adoptar la nueva vestimenta del nuevo hombre en Cristo. Y eso es todo un reto para usted y para mí. Recuerde que hablar y conocer la palabra de Dios no es lo mismo. Tenemos que ser transformados cada día,
Que la palabra transforme nuestra vida, nuestra mente, y esa transformación cambia en mi manera de ser, mis acciones. ¿Está siendo transformado por la palabra de Dios o simplemente la conoce de acá? ¿Hay transformación práctica o solamente tiene un discurso evangélico? Ser un servidor del Señor no es tarea fácil, ni para usted ni para mí. Algunos dicen, bueno, el pastor tiene que vivir de tal manera, y es cierto. Cuando estamos parados, como decía el pastor Lemuel, estamos parados en la vidriera, tenemos que ser lo mejor posible. Pero para usted también, para el lugar donde Dios lo ha puesto. Quizás usted trabaja en una empresa con 30 personas, 40, 50, y es el único cristiano. Tiene que dar el buen ejemplo. Ser un servidor del Señor no es tarea fácil. Seremos probados en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Como dijo un autor, lo que hace que un líder sea fuerte y valiente, relevante y eficiente, es su relación con Dios. Un verdadero principio para el servicio del liderazgo es recordar que nuestras habilidades nos pueden llevar a lugares donde nuestro carácter no nos puede sostener. Podemos tener muchas capacidades, hablamos bien, enseñamos, somos simpáticos, pero podemos llegar a un lugar donde nuestro carácter no va a funcionar, donde seremos débiles. La mejor inversión para este 2024, digo yo, usted sabe, sigue siendo nuestra relación con Dios y la transformación de nuestro carácter. Lo demás se aprende, se lee o se baja de internet. Pero el carácter se construye cada día de la mano de Dios. Moisés y Josué, grandes hombres de Dios, pero tenemos que cuidar hoy nuestra vida. Ellos pasaron y hoy los recordamos, grandes hombres de Dios, con sus fallas y sus errores cada día. ¿Será que, como lo que cantamos hoy, lo que mi vida necesita es andar en santidad? ¿Lo que mi vida necesita es obedecer? Dios sigue mirando de lo alto. Sigue buscando hombres y mujeres para su obra, preparando una nueva generación. Vimos a Moisés como Dios trabajó con él, pero en ese mismo tiempo estaba formando a otros y preparando a otros. Lo mismo está haciendo hoy. Dios trabaja con alguno de nosotros, con usted, conmigo, pero Dios ya está pensando y preparando a otros para la siguiente generación. Aceptemos el desafío de Dios en este 2024. Dios quiere usar nuestras vidas y cuidémonos del enojo, de los desliz y de aquellas cosas que pueden arruinar nuestra vida, y nuestra vida puede tomar un rumbo distinto. Busquemos la voluntad del Señor, ajustemos nuestras vidas y emprendamos el viaje del compromiso y el servir a Dios. Vamos a orar. Amado Señor, estamos aquí y te agradecemos por tu palabra. Gracias por estos hombres, Señor, de la historia de tu palabra que nos recuerdan el esfuerzo, el compromiso. Y también, Señor, el que tenemos que cuidar nuestro carácter, nuestras palabras, nuestras acciones. Señor, queremos ser, Señor, fieles servidores a ti. En este año, Señor, tú nos estás llamando a diferentes tareas, en nuestros trabajos, en el servicio a ti, en nuestra familia. Muchos compromisos hay por delante. Señor, danos la fortaleza para avanzar, para ser valientes, esforzados, para no detenernos. Pero, Señor, queremos transformar nuestro carácter. El mal humor, las palabras violentas, la falta de honestidad, el maltrato contra mis compañeros de trabajo, el maltrato contra mi esposa, mi esposo, la familia, tantas situaciones que a ti no te agradan. Señor, hoy queremos estar delante de ti y hacer los mejores ajustes para servir en los días de vida que tú nos has dado. Señor, pedimos una bendición especial para nuestros hermanos en esta hora. Señor, que tú los bendigas, los acompañes. Para Juan Felipe, Señor, que tú lo bendigas y bendigas la vida de sus padres, Señor. Para nuestros hermanos que están pasando por días de dificultades, Señor, que tú lo acompañes, que bendigas a Elimelec, que bendigas a Iván en este tiempo. Gracias, Señor, por tu cuidado,
porque cada día nos fortalecemos y animamos, Señor, y tú nos guías. Como congregación hoy estamos delante de ti. Te pedimos que nos guíes, que nos prepares y que hoy mismo estés preparando la futura generación. Oramos agradecidos por este tiempo hermoso que podemos abrir tu palabra y escuchar lo que tú nos tienes que decir. Señor, nos comprometemos a ser esforzados, valientes para transitar este año de tu buena mano. En tu nombre te damos gracias, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga muy ricamente y levantémonos y avancemos en este 2024.